¿Cómo están muchachos? Buenas tardes. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, es un gusto nuevamente compartir con ustedes después de un tiempo en el cual, como muchos de ustedes, no hemos tenido una actividad directa como parte de clases y ahora estamos volviendo a encontrarnos, ¿verdad? Entonces, muchos tal vez ustedes ya me conozcan. Yo soy el doctor Luis Oblitas y conmigo vamos a llevar la materia de terapia manual 2, ¿no? De aquí en adelante. Entonces, en ese caso que ya vamos a redactar los lineamientos generales por los cuales se va a conducir justamente la materia durante ese semestre para que tengamos todo claro en relación a lo que son los horarios, en relación al tipo de abordaje, plataformas que vamos a utilizar y también en relación a la forma en la cual se va a calificar, ¿ya? Entonces, por eso esta clase la vamos a utilizar en parte para eso. Em, Esta materia tiene bastante actividad práctica, por lo cual es importante, sí, que también hagamos una interacción con videos que son vivenciados, con prácticas con pacientes reales, mientras no se retome la actividad semipresencial o presencial para la parte práctica en la universidad. Mientras tanto, nos vamos a dar modos para poder desarrollar toda la actividad práctica de la mejor manera, ¿sí? Ahora, no olvidemos que al ser una materia práctica, sí tiene parte de la nota que se aborda de forma práctica, pero eso no lo vamos a hacer todavía hasta que ya llegue el momento adecuado en el cual nos podamos encontrar personalmente. De momento todo va a ser interactivo. ¿Cómo vamos a encontrarnos para las clases? El link va a estar siempre en la plataforma. El día de hoy no estaba presente, pero se los pasé por el grupo de WhatsApp, que es la manera más directa de poder contactarme con ustedes, ¿ya? Como ustedes saben, a veces la plataforma se cuelga, a veces algunos de ustedes por cuestiones de pagos y demás no pueden acceder. Entonces, por eso siempre va a estar el enlace en el grupo de WhatsApp y mientras sea de esa manera, creo que es más sencillo para todos. El horario de inicio de clases va a diferir un poco. En algunos casos vamos a comenzar en la hora establecida, que es 3:40, para hacer un desarrollo teórico y después hacer tal vez una actividad en el horario de clases, que es lo que la universidad nos está sugiriendo, sobre todo por el tema de llenar la casilla de asistencia, ver qué estudiantes están participando y aparte de eso también poder ganar nota, ya para la sumatoria de los 15 puntos. Entonces, por eso que generalmente en muchas clases vamos a tener actividad en el horario de clases. Si es que hay algún estudiante que esté realizando alguna otra actividad laboral, práctica u otra cosa, entonces siempre pueden ponerse en contacto conmigo, ya sea en el grupo, de manera individual, en el WhatsApp, para que así yo pueda también tomar en cuenta esto, ¿no? Y darles tal vez asignación en otro momento para que presente la actividad que se está haciendo en clases y demás. Entonces siempre traten de mantenerse en contacto conmigo para que yo los pueda guiar de la mejor forma. Por eso, no siempre utilizamos los dos periodos, en algunos casos va a ser un poco más corto, ya, sobre todo por el tema de captar la información de forma debida. Ustedes saben que en algunos casos, dos periodos de 45 minutos con pura información teórica son realmente pesados, por eso vamos a intentar hacer actividad práctica, otras actividades didácticas, y en algunos casos también vamos a hacer trabajo en aula, o vamos a dar un poco de momento de dispersión para que ustedes puedan utilizarlo ya para otra actividad o para que simplemente se desconecten, ¿ya? No van a ser exactamente los dos periodos de lleno. Y en algún caso tal vez no utilicemos el primer periodo, como en este caso, en esta circunstancia, porque estaba asignado justamente al examen diagnóstico que tenía que tomarles, pero me sugirieron que lo haga el día viernes, considerando que algunos estudiantes recién se están habilitando, y para tener una mejor dimensión de lo que es el análisis de cuál es su estado actual en cuanto a conocimientos, me sugirieron hacerlo el día viernes. Entonces, por eso que el día de hoy tampoco hicimos el examen, pero ya estamos abordando lo que es la introducción a la actividad. Me falta subirles el video del día lunes, que es un video de introducción interactivo en relación a lo que es el contenido de la materia, en relación a las características generales, ya que también el día de hoy se los voy a subir, junto con el video que estoy grabando ahora, para que lo tengan claro también las personas que no puedan acceder de forma directa en tiempo real a las clases. Bien, ahora en relación a lo que es la sumatoria de la nota, tenemos, como ustedes ya saben, como siempre, 35, 35 y 30 puntos asignados para cada parcial. 20 puntos no se pueden mover, son inamovibles, pero 15 puntos vamos a jugar con ellos haciendo una división en dos actividades. Una que son trabajos de investigación que vamos a generalmente hacerlos en clases, que son 8 puntos, y 7 puntos asignados a resolución de casos clínicos o historias clínicas que yo les voy a ir pidiendo en el transcurso del avance de la materia. Conforme vayamos abordando algún tipo de técnica, algún tipo de procedimiento, entonces les voy a pedir también que ustedes vayan redactando, resolviendo algún caso en relación a esa técnica que yo les voy a proporcionar, o en relación al llenado de alguna historia clínica, también con las características generales de la temática que estamos abordando. Eso se los voy a explicar ya con detalle cuando llegue el momento, pero de esa manera vamos a ganar
los 15 puntos que tenemos asignados. En los dos primeros parciales para el final tenemos solamente 10 puntos, entonces 5 van a ser trabajos de investigación y 5 los casos, la resolución de casos, historia clínicas, que de igual forma lo vamos a llevar. De esa manera vamos a completar el total de los 100 puntos. ¿Ya? Luego la plataforma que vamos a utilizar por excelencia es Zoom para así poder grabar las clases también. Todavía no se me ha activado el Zoom en la versión premium, entonces de momento vamos a tener solo 40 minutos y vamos a volver a conectarnos tal vez a otro enlace para que se pueda grabar las clases. Y ya cuando ya haga la activación respectiva, entonces ya tenemos ahí toda la clase completa ya sin cortes. Pero siempre la grabación va a estar disponible en la plataforma de YouTube, que es la mejor alternativa, consume menos datos, es más rápida, porque en otras plataformas tenía un poco de inconvenientes. Entonces va a ser en YouTube y el enlace va a estar siempre en la plataforma Moodle, que es lo que nos piden justamente para tener el registro de la clase correspondiente. Bien, eso en cuanto a los términos generales de cómo vamos a llevar la materia durante este semestre, muchachos. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta respecto a esto. No, Doc. Bien, estamos claros, ¿verdad? Pero siempre que tengan cualquier duda, lo pueden hacer, pueden hacer llegar esa duda siempre en el grupo de WhatsApp. En cualquier momento, yo no me enojo, ¿no? Si a veces se les pasa la hora, me escriben a la una, tal vez algún compañero sí, porque tiene el celular encendido y demás, pero si me escriben tal vez de manera independiente al inbox, no tengo problema. Si no lo respondo en ese momento, lo respondo al día siguiente, entonces en cualquier momento pueden hacerme cualquier tipo de consulta o pregunta. Bien. La bibliografía que vamos a llevar está ya en el PGC, que lo voy a subir más tarde también ya a la plataforma, ya, pero básicamente son los libros en relación a kinesioterapia, ya, y también algunos libros de evaluación previa, como el libro de evaluación del sistema musculoesquelético de Daza Lesmes, de Petty Moore, libros de kinesioterapia, manual, en relación a las técnicas que vamos a abordar, ya el método Siriax, método Kaltenborg, perdón, concepto Kaltenborg, Mulligan, que también vamos a generar un enlace directo con lo que es la terapia normotensiva, inducción miofacial, que ustedes lo van a llevar también en la otra materia paralela, que es recursos en kinesioterapia, ¿ya? Pero de esa manera vamos a llevar de forma paralela ambas materias para que se complementen directamente. Entonces van a tener una forma adecuada de interactuar con ambas, con ambos docentes, para que así tengan el mejor criterio correspondiente para elaborar un adecuado plan de tratamiento, ¿ya? La primera clase en relación a la unidad que ya tenemos que analizar está en relación a lo que es la neurofisiología del dolor en kinesioterapia manual, en el abordaje de alteraciones musculoesqueléticas. Y es de esa forma que yo ya tengo para ustedes cargada también información en un video correspondiente que se los voy a subir también en un momento para que ustedes puedan revisarlo, ¿ya? Para que de esta manera también tengamos el día viernes, que es el examen diagnóstico, mitad para el examen diagnóstico, mitad del tiempo, y la otra mitad abordemos con la siguiente parte, que ya va a ser algo en tiempo real conmigo. Vamos a abordar esta temática y vamos a hacer también un poco de revisión de algunos videos relacionados con los procedimientos de terapia manual, con el fin justamente de restablecer las alteraciones relacionadas con el dolor. Ya, muchachos, entonces, esa es la explicación general. Ahora, siempre que nosotros estamos abordando temas relacionados con kinesioterapia, es importante saber cómo vamos a seleccionar los recursos de kinesioterapia, qué es lo que debemos realizar para hacer una planificación adecuada de este abordaje terapéutico, recordando un poco lo que son los momentos en los cuales nosotros indagamos información subjetiva y objetiva del paciente para posteriormente convertirlo en un diagnóstico y posteriormente convertirlo también en una planificación de terapia. Es por eso que voy a hacer un poco de recordatorio en relación a lo que son los 10 momentos que se abordan según el modelo de gestión clínica centrada en el paciente. Me imagino que lo han visto en otras materias, también lo han visto conmigo en otras materias que previamente hemos llevado, pero por más que sea redundante, es importante recordarlo, porque es lo que nosotros hacemos como procedimiento profesional, y también ustedes lo van a ver, incluso terminando ya con la universidad para su preparación de examen de grado y demás, lo van a volver a ver, entonces es importante siempre recalcarlo. ¿Ya? Este modelo de gestión clínica utiliza 10 etapas. Creo que tengo aquí las diapositivas correspondientes para que nos guiemos en relación a eso. Estas 10 etapas se manejan de forma organizada y secuencial. Quiere decir que cada una va a tener un análisis en relación a la subsiguiente. La primera no puede ser la segunda, la tercera no puede pasar a ser la quinta, todo es de forma organizada. ¿Ya? Y es por eso que nosotros tenemos que respetar esos momentos en los cuales estamos asumiendo esta información. Si digamos, yo estoy teniendo el primer contacto con el paciente para poder indagar la mejor información que sea útil para su diagnóstico, que sea útil para su tratamiento,
¿Cuál es el nombre de esa etapa? ¿Qué es el momento en el cual yo tengo el primer contacto con el paciente? ¿Cómo lo puedo denominar, chicos, ese momento? En la historia clínica tiene un nombrecito, ¿verdad? La primera parte de la historia clínica. ¿Cuál es ese nombre de la historia Anamnesis. clínica? Anamnesis. Antes de la anamnesis incluso. Filiación. La afiliación, ¿verdad? ¿Qué hago en la afiliación generalmente? Eh, preguntas al paciente. Tomo datos personales, ¿verdad? Del Como, paciente, ujú. ¿verdad? Entonces esos datos personales son un nombre, ¿qué se llama? Nombre completo, apellidos, estado civil, edad, procedencia, lugar de nacimiento, actividades a las que se dedica, si tiene familia o no. Son datos personales que para mí son importantes, obviamente, porque así voy a conocer mucho más a mi paciente. Sumado a esto, yo hago lo que se denomina observación informal. ¿Alguno de ustedes recuerda en qué consiste la observación informal? Es algo que ustedes incluso realizan en su defensa de casos clínicos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se denomina observación informal, muchachos? Doctor, ¿sería el momento de observar al paciente desde el momento que ingresa a nuestro consultorio? ¿Ya? Perfecto. O sea, observarlo, ¿verdad? ¿En qué circunstancias ingresa? Puede ser que el paciente esté ingresando en silla de ruedas, puede ser que esté acompañado de algún familiar, puede ser de que tal vez no tenga la capacidad de deambular de manera independiente, puede ser que ingrese en camilla, ¿verdad? Si estoy en un consultorio estoy en un espacio de interconsulta al interior de un hospital, o sea, puede ingresar de muchas formas. Para mí es importante ver esto para ver cuál es el procedimiento que voy a realizar con el paciente. Si está en silla de ruedas, lo más probable, mi hipótesis primera, ¿cuál sería? O sea, ¿por qué está en silla de ruedas este paciente? ¿Cuál sería esa primera hipótesis que ustedes se formularían? Mm, ¿tiene alguna lesión? Que tiene alguna lesión, que no puede ¿Alguna- bipedestar, que no puede caminar de manera independiente, ¿verdad? Esa sería una hipótesis. Puede ser que estemos en lo correcto o no. Ya después vamos a llegar a una conclusión adecuada. Pero esa primera hipótesis me sirve para no cometer errores tan incoherentes como decirle, a ver, póngase de pie para descubrirse o para llegar a la camilla. El paciente va a mirar y va a decir, no puedo caminar, estoy en silla de ruedas. Entonces, ay, sí, perdón, va a disculpar, ¿no? Ya directamente estoy generando una barrera con el paciente, estoy quitándole credibilidad a mi intervención y estoy haciendo de que no haya la confianza apropiada del paciente por decir, pucha, ¿sabrá realmente lo que está haciendo? Si ni siquiera se puede dar cuenta que estoy en estas circunstancias y me pide que me pare. Por eso siempre es importante tomarle bastante importancia a este momento. Igual cuando ustedes llenan la historia clínica en la etapa de filiación o después en la anamnesis, en algunos casos, algunas historias tienen preguntas relacionadas con el género femenino solamente, ¿verdad? Pero ya un estudiante distraído no va a faltar que va a empezar a preguntar o antecedentes ginecobstétricos o datos personales relacionados a una dama a un varón. Entonces ahí también es un poco incómodo, tanto para el paciente y para el terapeuta cuando se da cuenta. En un caso ni cuenta se da. Entonces por eso siempre tienen que tener especial cuidado con generar un vínculo adecuado de confianza en esta primera etapa. De eso va a depender su éxito en la indagación de información a futuro, en el resto del llenado de la historia clínica. ¿Ya? Esa es la primera etapa, denominada admisión y consulta. Aquí la tenemos. También te vamos a ir. Aquí, miren, la admisión y consulta siempre es la primera etapa. Luego de la admisión y consulta, nosotros ya empezamos a indagar información subjetiva en la etapa denominada como anamnesis. Esta anamnesis, por si acaso, tiene el sinónimo clínico de evaluación subjetiva, porque lo que hace es extraer información. ¿Extrae información de qué tipo? Espérenme un segundito, muchachos, voy a arreglar esto. Tengo un pequeño problema con el sonido. Ahora sí, muchachos. Ya entonces, evaluación subjetiva o anamnesis va a ser lo mismo. Dentro de esta anamnesis yo tengo tres subetapas que están al interior. ¿Qué es lo primero que hago después de preguntar los datos generales del paciente en la admisión y consulta y en la afiliación? Vas a la anamnesis. ¿Cuál es la primera parte de la anamnesis? ¿Qué preguntarían ustedes por primera vez al paciente después de ya haber consultado todos sus datos personales? ¿Motivo de consulta? Excelente. Motivo El de motivo de consulta, ¿verdad? La razón por la cual el paciente está acudiendo a nosotros. Y en este caso, esa pregunta, ese motivo de consulta, el paciente lo va a responder
Y en la misma circunstancia tenemos que registrarlo, no podemos hacer variantes. ¿A qué me refiero con variantes? El hecho de decir, si el paciente nos dice, tengo un dolor aquí en mi pierna, ya, me está incomodando, no me deja ponerme de pie. Entonces yo no voy a cambiar a un dolor musculoesquelético de origen lancinante en la región anterior del miembro inferior, en la región de la pierna superior al tobillo, que no le permite al paciente, no sé, realizar actividades. O sea, no puedo modificar tanto el motivo de consulta porque lo único que tendría que hacer es especificar la topografía, porque para muchos pacientes piernas todo el miembro inferior, ¿verdad? Solo localizar la zona específica y nada más, poner las características de la prestación clínica que el paciente tiene, porque de eso depende mi progreso. Yo en base al motivo de consulta voy a ir midiendo si el paciente tiene la capacidad o no de poder generar mayor o menos locomoción en relación al dolor que presentaba. Y eso va a medir mi éxito. Como les digo, voy a evolucionar de forma favorable si el paciente ya no tiene la misma sensación que la que me describí en el motivo de consulta. Entonces, por eso es importante, muchachos, que ustedes redacten este motivo de consulta de forma adecuada y concisa, con las palabras que el paciente está utilizando. ¿Ya? Leo del motivo de consulta, ¿qué tengo que redactar? Antecedentes personales, doctor. Muy bien, antecedentes personales. Los antecedentes personales, más allá de que los antecedentes se pueden clasificar de varias formas, hay dos grupos grandes de antecedentes. Solamente una clasificación en dos tipos de antecedentes, ¿ya? Que obviamente sí son personales, ¿no? Y estos antecedentes personales, ¿en qué forma se los puede clasificar o subclasificar? Hay un grupo que son patológicos y otros no patológicos. Los patológicos, ¿a qué hacen referencia? ¿A qué se refiere? Es que si ha presentado alguna enfermedad o está presentando. Ya, muy bien, enfermedades. ¿Diagnosticadas o no diagnosticadas? Diagnosticadas, doctor. Diagnosticadas, ¿verdad? O podría, digamos, yo tomar como antecedente que el paciente me diga, hace un mes he tenido un dolor en mi espalda y según lo que yo creo, ese dolor estaba atribuido a una neumonía que creo que estaba atravesando porque también tenía algunas molestias respiratorias. Creo que era neumonía. Entonces yo pongo en mis antecedentes, en los antecedentes del paciente, neumonía. No, doc. No, ¿verdad? Porque tengo que yo tener certeza clínica de que el paciente ha atravesado un cuadro con esas características, ¿ya? Porque puede estar directamente relacionado a la condición actual del paciente, algún antecedente. O puedo yo directamente pensar que un antecedente que no es cierto, que no es certero, que el paciente presumía, sí está relacionado con una circunstancia clínica actual del paciente. Entonces, por eso no puedo yo interpretar simplemente. Si el paciente me dice, he tenido esta patología, por tanto, por esta enfermedad me han internado, he hecho un tratamiento, ya lo puedo considerar como un antecedente, pero que el paciente presuma que ha tenido algo, no. Diferente fuera que yo le preguntara, ¿ha tenido resfríos recurrentes? Y el paciente me diga, sí, generalmente me resfrío una o dos veces al año. Cualquier persona conoce un resfrío, ¿verdad? O sea, si no tiene ningún tipo de problema neurológico, sabe que es un resfrío y se acuerda más o menos cuántas veces al año se resfría. Entonces, eso sí lo puede considerar como un antecedente. Pero si es que no tengo diagnóstico en otras alteraciones que son complejas, que tienen un cuadro clínico específico, pues entonces no lo tomo como antecedente. ¿Ya? Y por eso hay antecedentes patológicos en cada una de las especialidades. Cardiológica, respiratoria, endocrinológica, genitourinaria, ya metabólica, gastrointestinal, o sea, en cada una de las especialidades va a haber un antecedente. Y si, digamos, el paciente no presenta, entonces se pone, nos refiere directamente, ¿ya? Eso en relación a la recolección de información en los antecedentes patológicos. ¿Cuáles serían los antecedentes no patológicos? En aquella donde podemos preguntar si fuma, bebe, tiene alguna actividad física, deporte y eso. Ya, muy bien, perfecto. Hábitos generalmente, ¿verdad? ¿Qué tipo de hábitos presenta el paciente? Con lo que es, como mencionan bien, la actividad física, hábitos de consumo de fármacos, estupefacientes, drogas, tabaco, alcohol, incluso la actividad sexual, deberíamos preguntarla para ver en qué circunstancias esta puede generar una alteración, una limitación o puede convertirse en un factor de riesgo para el paciente. Entonces, todo eso es importante que yo lo vaya indagando paulatinamente.
¿Ya? Y dentro de estos antecedentes no patológicos también hay una parte final que son los antecedentes familiares. Los antecedentes familiares me permiten tomar información en relación a la primera línea consanguínea del paciente, ¿verdad? Pero también en relación a personas que viven en el domicilio del paciente. Más aún en una circunstancia como la que estamos viviendo ahora, donde puede haber un contagio de por medio. Sin necesidad de que alguien sea familiar, puede estar, digamos, viviendo en el domicilio del paciente y haber generado algún contagio directo. Entonces, en ese caso, estos antecedentes familiares también los relacionamos a personas que vivan en nuestro domicilio. ¿Ok? Y si no, pues, si nadie más vive que nuestros familiares, o sea, o si directamente vivimos solo, igual preguntamos respecto a nuestros familiares, abuelos, padres, hijos, hermanos, para ver si alguna de las alteraciones que está presente en el paciente tiene relación, tal vez, por algún tipo de característica cromosomática, hereditaria y demás. ¿Ya? Entonces, ahí concluye esta parte de relación de antecedentes, que es la segunda parte de la anamnesis. Primero está el motivo de consulta, luego antecedentes. Y finalmente, ¿cuál es la última parte de la anamnesis? ¿Cómo concluye la anamnesis? A ver, en sus historias clínicas, ¿cuál es la última etapa de la recolección de información en la análisis? ¿No recuerdan el nombre? Ya. Miren, hay tres tipos de sinónimos clínicos para esta etapa denominada como entrevista, ya que es lo que generalmente se utiliza en la mayoría de las historias clínicas. Si no se utiliza el término entrevista, se va a utilizar el término historia de la enfermedad actual o el término descripción del motivo de consulta. Cualquiera que sea el término que se utilice, lo que hace referencia es a redactar la información en relación a cómo iniciaron los signos y síntomas y redactar todo esto de forma cronológica. O sea, de forma cronológica significa que yo vaya en relación a qué síntoma comenzaba al principio, en qué circunstancias, en qué momento, o sea, qué estaba haciendo el paciente cuando inició, ¿verdad? O sea, estaba realizando alguna actividad deportiva, estaba simplemente haciendo su actividad cotidiana, y en base a eso yo considero que estos factores pueden haber condicionado la afectación del paciente y también veo que con qué características inició este problema, ¿verdad? O sea, con un dolor, ha iniciado con una inflamación y en base a eso voy preguntando más cosas al paciente. Por eso lo ideal es hacer una entrevista con un grupo de preguntas que nos digan cómo ha comenzado, cuándo ha comenzado, en qué circunstancias han comenzado, qué es lo que usted ha realizado primeramente para que reduzcan las molestias. Ha visitado a un profesional, si no lo ha hecho, ¿qué ha realizado usted en casa? Ya, ¿cuáles son los factores agravantes, mitigantes del caso? En ese momento, ¿cuál era la valoración en la escala del dolor que usted tenía en relación a la percepción de esa molestia? O sea, todas esas preguntas las voy realizando. O simplemente le pido al paciente que me describa desde el principio cómo ocurrió todo y cómo está actualmente. ¿Ya? Entonces, sea cual sea el nombre que utilicen, tienen que hacer esa recolección de información que es muy útil porque después nosotros vamos a contrastar toda esa información que el paciente nos está virtiendo con la información ya objetiva, que está relacionada con la evaluación que posteriormente realizamos después de la anamnesis. Ya, entonces, justamente después de la anamnesis viene lo que se denomina ya exploración física o examen físico general. Esto ya lo hemos abordado. Perdón. El examen físico general. ¿En qué consiste el examen físico general? Es un momento en el cual ya empezamos a hacer la indagación de información objetiva. ¿Saben ustedes la diferencia de un examen físico general con una evaluación específica o será lo mismo? Doctor, el examen físico sería para evaluar toda la condición física del paciente y la evaluación sería con pruebas o escalas específicas, digamos. Ya, perfecto, María Laura. La condición general, ¿verdad? Entonces, la condición general significa que yo voy a determinar realmente cuáles son las estructuras que están afectadas con este examen físico general. Porque imagínense que yo no sepa cuáles son las estructuras y le diga, a ver, voy a hacer goniometría. ¿Pero goniometría de qué? De lo que le duele al paciente y de otras partes más. ¿Por qué vas a hacer historia clínica de todas esas partes? ¿Será necesario realmente hacerlo? Pues no, a veces pierdo el tiempo en hacer evaluación que no correspondo, o en algunos casos hago una evaluación de áreas en las cuales no hay afectación y otras en las cuales sí puede haber afectación, las dejo de lado porque presumo que tal vez el paciente no tenga nada.
Entonces, si yo hago previamente un examen físico general, como por ejemplo la evaluación de la postura, me doy cuenta que el paciente que ha venido por ese dolor en la pierna, en la región anterior de la pierna, también tiene una escoliosis. Entonces, me doy cuenta de la presencia de esta alteración. Y en base a eso yo deduzco de que, bueno, al tener una escoliosis tendría que ser algo de trabajo con este paciente, ¿verdad? O lo dejo así simplemente. Le digo, ah, ya no, va a venir por el dolor en la pierna, pues yo me encargo de eso y su escoliosis, ni modo, pues, la vida es así, ¿verdad? No puedo hacer eso, tengo que ser integral en mi abordaje. Y al ser integral, eso significa que cualquier alteración que yo detecte en el examen físico general, también tengo que abordarlo, tengo que hacer pruebas para eso y después hacer un abordaje terapéutico, siempre y cuando el paciente lo consienta, ¿verdad? Entonces, por eso hago el examen físico general previo. Ahora, vamos a tener una pequeña actividad que ustedes me la van a presentar en la siguiente clase, pero es una actividad bastante simple. No es tarea, no es una investigación profunda, nada. En base a su conocimiento que han generado hasta ese momento, hasta octavo, en base a algún artículo que tal vez ustedes tengan, quisiera que aparte del examen físico general, por lo menos me redacten 3 o 4 tipos de valoración en el examen físico general, ya que sea de forma integral en toda la anatomía, para la cual obviamente tengo que hacer un procedimiento de análisis global. Ya no estoy yendo a pruebas específicas, porque las pruebas específicas después las voy a seleccionar en base a este examen físico general. Entonces, por eso les voy a pedir que solamente hagan eso, muchachos, ya, esa valoración en base a lo que es las pruebas necesarias para hacer un examen físico general coherente. Ya, puede ser que en el área osteomiarticular, que es la que estamos llevando como parte de la terapia manual, no hayan otros procedimientos como se utilizan en el ámbito neurológico, ¿verdad? Como en neurología, por ejemplo, la valoración de la conciencia es considerado como un examen físico general. En el sistema cardiorrespiratorio, la semiología torácica es un examen físico general. Pero en el área osteomiarticular, ¿cuáles serían estos procedimientos? Eso quiero que, más que entregármelo, lo comentemos en la siguiente clase, porque vamos a empezar a hablar un poquito más detalladamente en lo que hace referencia justamente a este examen físico general y en lo que hace referencia a la evaluación específica, porque esto lo estamos asumiendo como una información conjunta, pero que después nos va a servir, porque vamos a recordar cómo se elabora el diagnóstico, y después de esto vamos a también hacer un procedimiento de planificación de terapia con objetivos a corto, mediano y largo plazo, que es lo que a ustedes se les solicita ya, ¿verdad? Ahora, considerando de que ya están dirigiendo el desarrollo de las clínicas de sus compañeros. Ustedes son clínica 3 y tienen que conocer cómo se elaboran estos objetivos. Entonces vamos a llegar a esa concluyente ya la siguiente clase, pero con todo lo previo que estamos generando de análisis. ¿Ya, chicos? ¿Tienen alguna consulta en base a lo que hemos ido abordando el día de hoy? Doctor, disculpe, ¿podría repetir otra vez, por favor, Ya, lo que tenemos que buscar? ya. Tienen que buscar cuáles serían los procedimientos que se realizan en el examen físico general, pero en el área osteomioarticular. Simplemente eso. ¿Alguna pregunta más que tengan, chicos? No, Doc. Estamos claros, ¿verdad? Con todo lo que estamos llevando. Entonces, como les digo, siempre que tengan alguna duda, alguna consulta, háganmela llegar en ese momento. Háganmela llegar cuando estemos desarrollando las clases o tal vez máximo en el grupo de WhatsApp si es que algo no ha quedado claro para que yo se los trate de resolver. No olviden que ustedes están pagando en la universidad por clases que realmente disipen sus dudas y que les enseñen algo, ¿verdad? Entonces yo estoy en toda la obligación de poder responder a cualquier duda que ustedes tengan. Es por eso que en cualquier momento pregunten, consulten, no tengan vergüenza de Doctor, hacerlo. buenas La tardes. mejor forma es preguntar. Díganme. Doctor, Sí, 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 díganme. doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, dentro del examen físico general, ¿entra lo que le vamos a llegar a evaluar al paciente? Obviamente sí, es parte de la evaluación, ya, pero es algo general de toda la anatomía. O sea, no podemos poner aquí goniometría porque la goniometría, si fuera general, tendría que ser pues de todas las articulaciones. Imagínense cuánto tiempo me va a llevar analizar todas las articulaciones del paciente. Solamente 1 hora, 2 horas en realizar este procedimiento. Entonces, ese no puede ser un examen físico general. ¿Qué haré yo previa a la goniometría, por ejemplo? Antes de deducir cuáles son los segmentos que voy a someter a goniometría, tendría que hacer algo, ¿verdad? Eso ya sería un procedimiento de examen físico general. Eso es lo que les estoy solicitando y que ustedes investiguen, muchachos. Ah, ya está bien, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna duda más, tal vez?
Doctor, una pregunta. Claro, dime. ¿Qué importancia o qué relevancia tienen los datos gineco-obstétricos en, digamos, en una paciente que viene por lesión en el tobillo? Ya, muy bien. Es importante la pregunta porque a veces no sabemos si vamos a tomar o no ciertos datos, porque en algunas damas, sobre todo, es un poco invasivo preguntar más, sobre todo si el terapeuta es un varón, ¿verdad? Y pregunta cosas que son consideradas como íntimas, obviamente, para la dama, si no está acostumbrada a ese tipo de valoración. Y en ese caso se puede llegar a incomodar con las preguntas, pero es importante que nosotros reconozcamos que los antecedentes no solamente van a ser para relacionarlo con la alteración actual que tiene el paciente, sino también nos van a servir para ver si el paciente tiene otra alteración que sea importante verificarla y que tal vez necesite una interconsulta. Y en este caso voy a tener que hacer la derivación respectiva al paciente para que pueda resolver la alteración que presenta. Entonces, por eso mismo es que yo les solicito siempre que ustedes hagan la toma de estos antecedentes. Ya, simplemente pregunten. Son preguntas bastante simples que el paciente les dirá o la paciente les dirá sí, no, sí, no, sí, no. No necesitamos ser mucho más detallados a menos que realmente haya algo que llame nuestra atención y que sí podamos considerarlo que forma parte del estatus clínico actual del paciente. Pero si no es así, pregunta de, ¿ha tenido alguno de estos problemas? No. ¿En algún momento ha tenido estas molestias en esta zona? No. Perfecto. Acude regularmente a esta especialidad para hacerse la valoración, tal vez sí, una vez al año, hace mucho tiempo que no lo realizo, perfecto, muy bien. Entonces, de esa manera yo ya tengo datos generales del paciente en estos antecedentes, pero que tampoco son tan invasivos y son tan largos, porque a veces nos pasa que tardamos demasiado en llenar antecedentes, 15 minutos y luego tenemos para nuestra defensa de caso clínico apenas 5 minutos para nuestra evaluación, ¿verdad? Que ha pasado en alguna circunstancia, entonces tenemos que también ser bastante selectivos con esa información. ¿Alguna pregunta más, tal vez, chicos? Ya, nada de nada, ¿verdad? Entonces, si es que estamos claros, muchachos, con esa información, entonces la siguiente clase nos vemos en este horario habitual, ya, yo les voy a mandar previamente el enlace para que se puedan ir conectando, y esta clase también la van a tener guardada y grabada en la plataforma junto con el resto de material que, como les decía, les voy a subir para que también vayan analizando un poquito más lo que hace referencia a al desarrollo de la materia en este semestre. ¿Bien? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay ninguna consulta más, con eso concluimos la clase el día de hoy. Que tengan un buen resto de jornada y nos vemos el día viernes. Ah, perdón, el día viernes no tenemos clases en vivo, es feriado. Y para que tengan la oportunidad de poder viajar, festejar, celebrar, como ustedes quieran agasajar el 6 de agosto, pues solamente voy a subir un video. Ya no vamos a tener clases en vivo. Está bien, doctor, gracias. Está bien, doctor, Está bien, gracias. doctor, gracias. Listo, listo. Gracias. Entonces, Hasta luego, doctor. Gracias. hasta luego, que les vaya bien. Nos vemos el lunes. Hasta luego, doctor. Hola, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.